Lucas 10, 21 al 24. Y bien, le voy a dar lectura. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muy bien, pues ¿recuerdas? Esto es parte de lo que estamos viendo en este capítulo 10 de Lucas. No olvides que la semana pasada mencionamos y meditamos sobre los 70. ¿Recuerdas que estos 70 quiénes fueron? Fueron hombres que Jesús los envía para predicar el evangelio del reino. Son 70 hombres que tenían como función principal el enseñar, el predicar el evangelio, porque bueno, recuerdas que no toda la responsabilidad de la predicación del evangelio tendría que recaer solamente en Jesús y en los discípulos, sino que necesitaban también de otros hombres que eran fieles para poder llevar a cabo esta tarea de ir y proclamar el evangelio del reino. ¿Qué fue lo que sucede cuando estos 70 regresan? ¿Recuerdas que regresan muy emocionados, muy animados? ¿Por qué? Por el hecho de que los demonios, ellos dijeron, los demonios, Señor, se nos sujetan. Llegaron muy emocionados porque habían llegado a estos lugares con autoridad y los demonios reconocían la autoridad que ellos tenían. Los demonios se les sujetaban, dice Lucas ahí en ese pasaje. Y esta palabra, recuerdas, hablaba que sujetar significa estar sujeto en términos de autoridad. O sea, los demonios reconocieron la autoridad de los discípulos, no tanto por la autoridad que ellos tenían o por cómo actuaban, sino porque ellos venían de parte de aquel que tiene autoridad. ¿Sí? ¿Recuerdas? Y mencioné también la semana pasada que alguien que entendió muy bien el concepto de autoridad, que de hecho Jesús se maravilla y dice, mira, la fe de este hombre fue el centurión cuando se acerca con Jesús y le dice, Jesús, Señor, sana a mi siervo, está enfermo, está en casa, y sánalo, pero yo entiendo, yo soy un hombre de autoridad, yo sé cómo funciona esto de la autoridad, así que simplemente necesitas decir la palabra y se van a hacer las cosas. Así como él en el día a día lo llevaba a la práctica diciendo a sus súbditos, hagan esto, y se hacía, él reconocía que Jesús al tener autoridad simplemente necesitaba ¿qué? Hablar y se harían las cosas. Y Jesús se maravilla y dice que es grande la fe de este hombre. Imagínate un centurión que no era parte del pueblo escogido, por así decirlo, hablando étnicamente, pero había entendido muy bien acerca del concepto de autoridad, pero sobre todo la fe que él tuvo, ¿verdad? Entonces, los 70 regresan emocionados porque tenían autoridad sobre los demonios. Pero ahí es donde Jesús les dice el porqué de esto, ¿verdad? Y la razón fue porque Satanás había caído del cielo. La autoridad de Satanás ya no era la misma. El poder de Satanás ya no era el mismo, la influencia ya no era la misma sobre los hombres, de tal manera que ellos ahora podían, ¿verdad?, ir y saquear la casa del hombre fuerte, así como vimos en Mateo, ¿verdad? Entonces, esta autoridad que Jesús confiere a sus 70 es la misma autoridad que da
a su iglesia en todas las edades. O sea, esta autoridad que tenían estos 70 para proclamar el evangelio, para que incluso los demonios se les sujetaran, no es algo que quedó solamente en ese tiempo, sino es algo que la iglesia de nuestros tiempos tiene esa autoridad porque somos enviados por parte de Jesús. Ahora, Lucas continúa en esta porción que acabamos de leer diciendo que en esa misma hora Jesús se regocijó en espíritu. Fíjate lo que dice el verso 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, el gozo que siente Jesús no es un gozo que pudiéramos decir algo pasajero, algo simplemente emocional o puramente emocional, como si fuera algo externo. Al decirnos Lucas que Jesús se regocijó en el Espíritu, nos da a entender que no fue solamente por el éxito que tuvieron los 70, ¿verdad? Al proclamar el evangelio, al que los demonios se les sujetaran. No fue por eso realmente el gozo de Jesús, sino el gozo en el espíritu, el cual narra aquí Lucas, es en base al decreto soberano de Dios de dar a conocer sus misterios al que Él quiso. Eso es lo que realmente le da gozo a Jesús. El decir, Padre, a ti te agradó. El que estos 70, el que estos discípulos, el que estos hombres reconozcan, tengan fe, no es un acto de la razón humana, es un acto ¿de quién? De Dios. Señor, y a ti te plació, no pediste consejo de nadie, no evaluaste a ver si son hombres fieles, a ver si se han portado bien, no, sino cae totalmente y recae en tu soberanía. Entonces tú, Señor, porque así te agradó, así te plació y no le tienes que dar cuentas a nadie, te plació revelar estos misterios a ellos. ¿Sí? Escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos y se las has revelado a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque así te plació. Y ahí es donde entra mucho ahí el choque con la razón del hombre, con la autonomía del hombre, porque dices, quiero una respuesta, quiero saber por qué, no me cuadra, ¿por qué a los sabios no? ¿Por qué a los niños? Debe de haber una razón detrás, porque así funcionamos, ¿no? Siempre todo lo que hacemos lo hacemos en términos de ¿qué? De un interés. Ya sea porque vamos a sacar algo de esto, de aquello, o porque nos agrada, por gusto, pero siempre hay que algo detrás, ¿verdad? El por qué hacemos las cosas. Entonces, cuando tú lees esta porción donde dice, porque así te agradó, nos entra la duda, ¿pero por qué? O sea, ¿qué le agradó? ¿O qué fue? No estoy contento, o sea, no estoy satisfecho con esta respuesta. Pero el simple hecho de que Jesús diga, le escondiste a los sabios y se las revelaste a los niños, no es para que nadie te pida cuentas, es porque así tú quisiste y tú eres soberano. Esto nos habla de algo muy importante acerca del conocimiento y la sabiduría. Ahora, lo he mencionado ya muchas veces, la sabiduría de la cual se nos habla en la Biblia no es conocimiento acumulado. Cuando tú dices, bueno, es que es una persona muy sabia, es alguien que conoce mucho de la Biblia, ¿verdad? Es alguien que siempre te saca un versículo, es alguien que te puede citar algunos pasajes de memoria. Es una persona sabia. Pero no es eso, no necesariamente es conocimiento acumulado o información de cualquier tema, incluso de la Biblia. Eso no es sabiduría. La sabiduría podemos entenderla como la ética aplicada, ¿sí? Eso es la sabiduría. Es conocimiento práctico. Por ejemplo, tú te puedes jactar mucho de saber versículos, de saber mucho de la Biblia, ¿sí? Yo me sé este pasaje y citas, ¿verdad? Mira, dicen Mateo tal, dicen Deuteronomio tal, Levítico, Isaías, y citas muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Pero
¿Qué pasa cuando no lo aplicas a tu vida? Se vuelve conocimiento almacenado. Te vuelves una computadora, ¿verdad? O un disco duro donde estás almacenando versículos bíblicos y pues ya, no hay más. Si no lo aplicas, no puede llamarse sabiduría. Se llama simplemente conocimiento almacenado. Hace no mucho, yo creo que unas 2 semanas, leía un artículo de una persona que hablaba acerca de cómo muchas personas están con temor de la inteligencia artificial, ¿sí? Que bueno, y lleva un tiempo esto, ¿no? De cómo van a reemplazar a los hombres en sus tareas y hay mucho temor acerca de esto, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa? ¿Tú quieres saber acerca de algún tema? Acudes, haces una pregunta y te responde, ¿cierto? Te da información. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento acerca de qué, de todo, de muchas cosas. Tiene un conocimiento que no todo hombre puede igualar, ¿cierto? Tú le puedes preguntar de qué, de matemáticas y te responderá sobre algún ejercicio, algún problema. Le preguntas de filosofía, te puede hablar de filosofía. Le preguntas de deportes, de todos los temas y va a contestarte algo, ¿verdad? Y muchas veces más allá de lo que tú has pedido. Uh-huh. Tiene un conocimiento que uno puede decir, ningún hombre puede igualar. Es un conocimiento de todo. Sin embargo, algo que necesitamos entender sobre este tema específicamente es que tiene mucho conocimiento, pero carece de ética. Uh-huh. Me refiero en ese sentido a que un hombre, por ejemplo, puede tener mucho conocimiento acerca de la Biblia. Los fariseos, por ejemplo, tenían mucho conocimiento acerca de la Escritura. Los escribas eran personas que tenían un conocimiento vasto acerca de la Escritura. Pero su conocimiento nunca llegó a dar el salto para convertirse en sabiduría. ¿Por qué? Porque faltó ese ingrediente, la aplicación, la ética. ¿Recuerdas? He hablado de la ética y la ética no es más que ley aplicada. Todos tenemos o todos vivimos en términos éticos. Todos tenemos una ética. Nuestra ética se basa en la moral, en lo que es bueno y malo. Por ejemplo, nosotros tomamos decisiones. Todas las decisiones que tú tomas en el día son decisiones que las estás tomando en términos de ¿qué? De bueno y malo. ¿Sí? Y esas decisiones que tú tomas las haces en términos de una ley. Es por eso que la ética es ley aplicada. Uh-huh. Entonces, el conocimiento que tengamos debe ser puesto en práctica bajo el marco de la ley de Dios. Eso es importante. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué menciono esto de que el conocimiento que tenemos lo tenemos que aplicar, pero siempre dentro de un marco que tenga que ver con la ley de Dios? Porque nosotros podemos tener conocimiento bíblico, aplicarlo y aún así no ser sabiduría, porque lo estamos aplicando mal. Uh-huh. Por ejemplo, un pasaje, Efesios 4:22. Entonces llegas y escuchas a alguien que dices, bueno, pues yo ya, por fin ya me deshice de mi ex esposo. ¿Pero por qué? Es que mira, Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Y tú dices, pues sí, le encaja perfectamente con este perfil, ¿no? Entonces, la Biblia dice que tengo que despojarme de ese viejo hombre. ¿Ya ves? Puedes tener conocimiento, aplicarlo y aún así no es sabiduría bíblica. Necesita siempre ser dentro de un marco de la ley de Dios. Entonces, entendemos que en este pasaje Jesús desmantela toda la idea de intelectualismo, ¿sí? Elitismo. No es por medio de pertenecer a un grupo élite, ¿sí? A un grupo selecto. No es el caso desarrollar un conocimiento tan grande para ser un hombre sabio. No es eso, sino de entrada es una obra soberana.
de parte de Dios. ¿Sí te fijas lo que está diciendo aquí Jesús? Él está diciendo, no es por ser muy inteligente, no es porque pertenezcas a este grupo intelectual, el cual te hace un hombre sabio, sino dices porque al Padre le plació y le agradó. No comienza con el hombre, sino comienza ¿con quién? Con el decreto soberano de Dios. Eso es lo que Jesús dice aquí. San Anselmo dijo, creo para poder entender. Y esa es la base de la epistemología cristiana. Creo para poder entender. Y esa frase de Anselmo, de San Anselmo, es devastadora para el orgullo humano. Creo para poder entender. O sea, primero necesito creer para poder llegar a entender. Ese es el orden. Creo y luego entiendo. Entonces, primero necesito creer, si no, no voy a entender nada. Necesito creer que lo que dice la palabra de Dios es verdad, si no, no voy a poder entender por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, por qué me piden lo que hago. No lo voy a entender. ¿Sí? Muchas veces batallamos, por ejemplo, con los hijos. Es que no me entiende, es que no me hace caso, es que no y no. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el intelecto? ¿El problema es que la información que tienen? No, podemos decir, llevan años en la iglesia, les he hablado de la Biblia, les he literalmente saturado de información bíblica y no quieren entender. ¿Es una cuestión de sabiduría entonces, de conocimiento? No, es de fe. Si no creen, no van a entender. El problema es el corazón. Muchos, por ejemplo, quieren llegar al conocimiento por medio de leer libros, de empaparse de datos e información, pero el prerequisito para esto es la fe, es creer. Si no creemos o si no tenemos fe, simplemente no podemos saber nada. No podemos conocer nada si no tienes fe. Y para conocer siempre tenemos que partir de un punto y el cual es la fe. Por ejemplo, para entender al hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen muchos filósofos? Para entender qué es el hombre, tienen que partir de un lugar en donde sí o sí tiene que ver la fe. Por ejemplo, los científicos modernos o aquellos que se adhieren a la teoría de la evolución, entienden al hombre y dicen, bueno, es que el hombre es un animal que ha evolucionado, pero ¿de dónde parten para decir que el hombre está evolucionando o que es igual que un simio? De la premisa de que el hombre es parte de la evolución. Están partiendo de un punto que tiene que ver con ¿qué? Con la fe. Así nosotros, el decir somos hechura de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, partimos ¿de qué? De la fe. Entonces tenemos que partir de un punto que tiene que ver con la fe para poder entender o creer. Si no es la fe en el Dios Trino, no vamos a saber nunca nada y no vamos a conocer nunca nada. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Ahora este pasaje es muy interesante porque muchas veces cuando venimos a él y decimos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pensamos en esta palabra principio en términos de un concepto lineal de tiempo, ¿verdad? El principio es el temor de Jehová. Ok, entonces primero temo al Señor, segundo paso tal, tercer paso tal, pero el primero ¿qué fue? Temer al Señor, ¿verdad? Como si fuera una receta. ¿Cómo puedo obtener conocimiento? Bueno, paso 1, teme al Señor. Paso 2, pensamos, ¿verdad? Porque tenemos ese concepto cuando hablamos de el principio. Pero a lo que se refiere ahí con la palabra principio es que el temor de Jehová es el cimiento o el fundamento
en el cual todo conocimiento descansa. No es que sea el primer paso, sino que es el fundamento. Ese es el principio, el temor del Señor. Ahora, a los que en la prepa, por ejemplo, llevaron filosofía, seguramente escucharon acerca de la dialéctica de Hegel, ¿sí? ¿Qué es la dialéctica? Es simplemente el juego entre una tesis y una antítesis, ¿verdad? Entonces, alguien viene con una tesis, con un argumento, con una propuesta sobre algo, y alguien la contrapone con una antítesis. Entonces, el juego entre estas dos, ¿verdad? Nace una nueva síntesis, la cual se convierte en la siguiente tesis y después llega otra antítesis y así sucesivamente vamos escalando en el conocimiento, ¿verdad? Alguien dice, bueno, pues yo digo que esto es así, alguien llega y dice, no, esto es diferente. Entonces en este juego, ¿verdad? De debate, de ver que surge una nueva tesis y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, la dialéctica, por ejemplo, es la antítesis de lo que leemos en Proverbios 1:7. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el conocimiento bíblico como el juego dialéctico, descansan sobre un fundamento. ¿Cuál es? Proverbios 1:7 descansa en el hecho de que creemos en Dios y por lo tanto tememos al Señor, el cual es el cimiento del conocimiento. Entonces nosotros empezamos a entender nuestra realidad y lo que vivimos y la vida y el trabajo y el descanso, todo lo que es la vida, lo empezamos a entender partiendo ¿de dónde? De la palabra de Dios, del temor del Señor, ¿sí? Y la dialéctica, por otro lado, descansa ¿en qué? En la razón del hombre. El hombre viene y dice, a ver, propongo esto. Y alguien viene con su razón y dice, bueno, yo propongo lo opuesto. Entonces empezamos a construir un castillo de conocimiento, el cual, su fundamento, ¿qué es? La razón del hombre. Y si recuerdas, la razón del hombre o el corazón del hombre es engañoso. Entonces puedes construir un castillo, ¿sí?, de cientos de metros de conocimiento, pero sobre un fundamento engañoso. El temor del Señor, el creer en el Señor, no es un fundamento frágil, sino es un verdadero fundamento. Es por eso que el temor del Señor es el cimiento, es el principio, no es la razón del hombre. Es por eso que Jesús en Mateo retrata justamente esto, como construir tu casa sobre la arena. Eso es lo que hace el hombre cuando quiere entender su realidad, quiere entender todo lo que él vive, el trabajo, el matrimonio, la relación con los hijos, en base a su razón. Está construyendo conocimiento ¿desde dónde? Desde su razón, y es la arena. En verso 21 dice que Jesús alaba al Padre por el hecho de que Él decidió esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, de los intelectuales de todos los tiempos. Pero en su lugar decidió revelarla a los niños. Entonces ya vamos entendiendo que el conocimiento tiene que ser aplicado dentro de un marco bíblico para ser sabiduría, ¿sí? Ahora, este conocimiento solamente es consecuencia o es fruto de qué, o esta sabiduría es fruto de qué, de creer en Dios. Si no crees en Dios, no hay manera de que tú puedas ser sabio, de que tú puedas ser un hombre con un verdadero conocimiento en términos de la palabra de Dios. No existe. El requisito o el prerequisito para esto es la fe. ¿Ok? Ahora, nos dice el verso 21 que él alabó al Padre por el hecho de que él decidió esconder las cosas de los sabios y revelarla a los niños. Y esto tiene que ver con el mismo tema del conocimiento. No sé si en la semana, yo creo que sí alcanzaron a ver una noticia de
una mujer joven que hizo un comentario en un podcast sobre el que el Estado debe de proveer de información antes de entregar el INE a las personas. No sé si lo escucharon. Sí, que dijo, bueno, es que yo creo que las personas deben de someterse a un examen que el Estado debe de dar, ¿sí? Un examen de qué son los diputados, qué es lo que hace un senador, o sea, como que conocimiento básico así de las funciones de los políticos para que ellos puedan, pues, votar conscientemente, porque argumenta que muchos votan con mucho desconocimiento acerca de cómo funciona la política, ¿no? Una vez que tú curses este examen, te entregan tu INE y ya tú puedes votar, ¿no? Entonces esto se hizo muy conocido y llegó incluso a la mañanera con la presidenta. Entonces lo expuso y ya saben, ¿no? Todo lo que habrá dicho, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Esta idea recae en que la información, como ella propone, es lo que va a hacer a una persona mejor votante. Es que necesitas saber cuáles son las funciones de un senador, de un diputado, ¿sí? Para poder yo, ahora sí consciente, poder emitir un buen voto. Entonces, ¿cuál es la premisa de esto? ¿Cuál es la idea general? Que tú necesitas el conocimiento para hacer una buena labor votando, ¿verdad? En este caso. Uh-huh. ¿Realmente cambiaría esto algo? ¿Cuál es el problema que podemos ver aquí? Que no está considerando algo muy importante en cuanto al conocimiento del hombre. Ahora, el problema no es mucho conocimiento o el problema no es falta de conocimiento para el hombre. El problema es moral. Ese es el problema del hombre. Su problema es moral, justo lo que platicamos en la mañana. No es cambiar al dictador, no es cambiar al gobernador, no es cambiar al presidente. ¿Por qué? Porque el problema es el corazón del hombre. Es su pecado. Entonces la información no corrige la corrupción del corazón. No es informarte y darte datos, exámenes, lo que va a hacerte una buena persona, un buen ciudadano, un buen padre, un buen amigo, un buen hijo, sino es que el problema es el corazón, hay que corregir ese problema. Platón, por ejemplo, escribió ahí en su República, ahí él plantea la idea de los reyes filósofos. Uh-huh. Estos hombres de la élite, sabios, intelectuales, con mucho conocimiento, en quien cae la responsabilidad de decidir por los que no saben. Y si te fijas, es más o menos lo que proponía esta mujer. Necesitas información, necesitas saber y poder votar o decidir, ¿verdad? Digo, no es exclusivo de ella, sino todo nuestro aparato político funciona en esos términos. Nosotros somos los que sabemos cómo tú debes vivir tu vida, ¿sí? Estos hombres intelectuales, esta élite, son los que dicen, yo sé, yo tengo el conocimiento, tú no. Entonces yo voy a saber decidir mejor por ti. Uh-huh. Los reyes filósofos son los que dirigen en términos de su conocimiento. ¿Y vemos mejoras desde Platón hasta nuestro tiempo? No. Ahora el problema, es moral. Jesús en este pasaje deja claro que el conocimiento no es una cuestión alcanzable humanamente, sino que es un acto soberano. Es por eso que Jesús se goza profundamente y dice, Señor, porque a ti te plació hacerlo así. ¿Sí? Me gozo, ¿por qué? Porque así te plació esconderlo de estos y dárselo a estos otros. Así lo quisiste hacer y porque tú eres bueno y porque todo lo que haces es bueno, me gozo en esto. Jesús pone un opuesto a los sabios y los entendidos, que son los niños. Ahora, esto no quiere decir que debemos ser ingenuos como niños.
Bueno, Jesús o a Dios le plació esconderlo de los que pues quieren aprender, quieren tener conocimiento y se lo dio a los niños solamente, ¿verdad? Entonces no es en términos de ingenuidad, sino recuerda que estamos hablando de conocimiento y revelación de este. Entonces hay que ver cómo es un niño en este ámbito del conocimiento. Un niño, sabemos, depende enteramente de la tutela de sus padres. Y podríamos decir de la tutela epistemológica de sus papás. Entonces ahí hay un término ahí dominguero, ¿verdad? La tutela epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños dependen de qué es lo que los papás les enseñan acerca de la vida en general. ¿Sí? Me refiero a que los papás tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en cómo entienden el mundo, cómo lo ven, cómo lo interpretan. ¿Sí? Todo esto recae en los padres. Los padres instruyen al hijo en cómo es que el niño debe entender el mundo, ya sea que lo hagas consciente o inconscientemente. Lo he mencionado ya muchas veces, por ejemplo, a los papás, ¿no? Cuando les digo, cuando tú estás en la mesa, ¿verdad? Están comiendo y en la mesa surge el tema de, ay, sí, que el pastor, ay, sí, que el jefe y que la autoridad, ¿verdad? Y nos quejamos y hablamos mal. Inconscientemente, porque tal vez no lo haces conscientemente, ¿qué estás enseñando? Que hay que poner resistencia a la autoridad, ¿no? Ay, es que el trabajo, otra vez ya estoy harto, que más pendientes, y empezamos a externar nuestras preocupaciones, nuestras molestias. ¿Qué estamos enseñando con eso? Que el trabajo es pesado, es cansado, es una maldición, ¿sí? Ay, qué bueno que ya estoy contando los días para las vacaciones. A ver, ¿cuántas vacaciones tenemos, no? ¿Qué es el mensaje que estás dando? Anhelo el descanso, no quiero estar en el trabajo. ¿Sí te fijas cómo inconscientemente enseñas algo? Inconscientemente estás enseñando algo. Cuando dices, no, déjalo así, no importa. Oye, pero se va a romper. Sí, lo hago. Eso estás instruyendo en que en una manera de ver el mundo, de entender el mundo, de, lo puedo dejar para después. Entonces empezamos a enseñar muchas cosas consciente o inconscientemente. Es a lo que me refiero, que los padres tienen la tarea de enseñarle al niño cómo ver su entorno, cómo interpretar el mundo. Ahora, la instrucción puede ser buena o mala. ¿Sí? No necesariamente es que les enseñes todo lo bueno, puedes estar cayendo en errores sin estar enseñando una mala cosmovisión, ¿verdad? O una cosmovisión que no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero cuando Jesús habla aquí sobre los niños, se refiere a aquellos, ¿sí?, que porque creen, ¿sí?, saben y conocen. ¿A qué me refiero? A que un niño, cuando es sobre todo más pequeño, ¿verdad? Ya grande ya te empiezan a cuestionar, pero cuando es niño, pequeño, un niño no te cuestiona el ¿por qué haces esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué, oye, papá está mal? ¿Por qué te quejaste de tu jefe? ¿Por qué te quejas del hermano de la iglesia? ¿Por qué esto y lo otro? Ellos no te cuestionan, simplemente que observan y aprenden. A esto se refiere Jesús. A esos hombres que son como niños, que escuchan a su padre, ven lo que dice y dicen, así es. Porque lo que él me dice es bueno. O sea, es muy difícil, salvo excepciones, pero es muy difícil que un niño desconfíe de sus papás cuando está en una edad temprana, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que dicen los papás es la neta, ¿verdad? Es la verdad sobre todas las verdades. Pero mi papá dice, y luego los niños en la escuela se pelean. No, porque mi papá dice, no, mi papá dice. ¿Qué es eso? Es un choque de cosmovisiones. Porque lo que me dijo mi papá
yo lo tomo como verdad. Y si te fijas, entra el principio de Anselmo, cuando dice, creo y luego entiendo. Yo le creo a mis papás, yo le creo a mi papá, y ya después veré si funciona o no funciona, pero yo llego a una discusión con mi compañero. ¿Por qué? Porque lo que mi papá dice, eso es verdad. Y el otro niño llega con otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, si te fijas, esto es a lo que se refiere Jesús cuando dice a los entendidos, a los sabios, a los intelectuales. Él escondió estas cosas, pero se las dio a los niños. ¿Quiénes son los niños? Los que dicen, lo que tú dices, papá, eso es. Lo que dice tu palabra, eso es. No te lo cuestiono porque así es y confío en ti y eres mi padre y tú eres bueno. Porque incluso en esta relación de padre e hijo, los hijos llegan o entienden y reciben todo lo que los papás les dicen o lo que el papá o la mamá les dice con la presuposición de que mi papá y mi mamá son buenos y quieren lo mejor para mí. Es por eso que crees, porque presupones que ellos son buenos, ¿no? Que ellos te aman, que ellos quieren. Entonces todo lo que te digan, pues es bueno y lo voy a hacer y lo creo, ¿verdad? ¿Cuándo empiezan a desobedecer? Cuando empiezas a ser inconstante o cuando empiezas a contradecirte. Es cuando dices, no, pues creo que no es tan confiable como pensé y empiezas a buscar otras figuras, ¿verdad? Pero cuando se es niño se entrega completamente a lo que ellos dicen y creo lo que ellos dicen. Entonces son estos hombres de los cuales habla Jesús. Son aquellos que dicen, tu palabra es verdad, Señor. Y yo pienso tus pensamientos después de ti. Si tú dices que en tu palabra esto, eso es. Si tú en tu palabra dices que el trabajo es bueno y, híjole, mi cuerpo me dice que no, pero te creo a ti. ¿Sí? Si tú me estás diciendo que esto, que otro es bueno, te creo a ti. No le creo a mi razón, no le creo a mis sentidos, no le creo a lo que dice el intelectual o el rey filósofo, sino te creo a ti. Es aquellos que Dios les ha dicho, a estos les revelo los misterios. ¿Por qué? Porque el inteligente, el sabio, el entendido del cual habla Jesús, es aquel que dice, yo voy a llegar al conocimiento por mis propios medios. Aquellos que te dicen, cuestiona todo. Ahora, esto no quiere decir que no cuestionemos, ¿no? Pero estamos diciendo que cuestiona todo en el sentido de nada es verdad. Tú llega a tu propia verdad, a eso me refiero. ¿Sí? Cuestiona todo, critica todo. Ah, te hablan de religión, critícalo, cuestiónalo. ¿Sí? Pero aquel que les enseñó eso no lo estás cuestionando, ¿verdad? Si te fijas como siempre hay un principio de fe, el que te dijo cuestiona todo, tú le estás creyendo y por fe piensas que eso es la verdad. Entonces siempre hay que tener ese principio que es la fe. Entonces la porción que leemos aquí de los niños está muy ligada a lo que leemos en Proverbios 1:7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y esto significa que el temer al Señor es primeramente reconocer que no somos autónomos. Es por eso que un niño cree a sus papás, porque él no se cree autónomo en cuanto a la razón. Él dice, no papá, no, a sus 4 años, no, yo voy a llegar al conocimiento solo, no me necesita. No, eso ya surge después, ¿verdad? Es reconocer que no somos autónomos, que no puedo conocer nada, Señor, si no es porque tú me permites conocer. Es entender que somos responsables incluso de lo que creamos. Eso es el temor del Señor. Ahora, es reconocer que lo que Dios ha hablado es verdad. Pero muchas veces, fíjate, podemos decir con las cabezas, sí es cierto, sí, mira, sí dijeron, eso es verdad y sí es cierto, ¿verdad? Pero en la práctica ya es donde ya dices, no, a ver, espérate, tengo que echarle la mano a Dios. ¿Cuántas veces hemos cuestionado lo que dice Dios y hemos hecho nuestra voluntad? Yo sé que Dios dice esto, pero voy a echarle la mano o voy a echarle de mi cosecha, voy a razonarlo, ¿verdad?
Eso no es temer al Señor. Por lo tanto, deja de ser sabiduría y se vuelve necedad. Verso 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, en este caso, Jesús es la revelación del Padre. ¿Sí? Jesús es la revelación del Padre y hay una unidad entre ellos. Jesús revela al Padre. Nadie puede ver al Padre, ¿verdad? Nosotros lo conocemos a través de ¿quién? De Jesús, a través de su palabra, pero no puedes conocerlo si no es por medio de la obra eficaz del Espíritu Santo. ¿Sí te fijas cómo los tres, ¿sí?, actúan en esto? No podemos conocer al Padre si no es a través de Jesucristo y si no es por medio de el Espíritu Santo. Primero creo y luego entiendo. ¿Cómo vamos a entender o cómo vamos a llegar a conocer al Padre si no creemos primero? ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar al Padre si no creemos y si no se nos ha dado esto de creer primeramente? Alguien dijo, ¿no? Dice, cuando alguien viene y me dice, oye, quiero hablar acerca del Evangelio, platícame del Evangelio, explícame qué tiene que ver el Evangelio, esto, lo otro, lo comentamos, lo platicamos y lo discutimos, ¿no? Dice, pero cuando llegan a decirme, oye, a ver, yo no creo en lo de Jonás y el pez y estas cuestiones, ahí dice, ya no entra en discusión. ¿Por qué? Porque para poder entenderlo requieres ¿qué? De fe. Entonces vamos a entrar en una dinámica interminable, ¿sí? De, a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y nunca vamos a convencerte. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe. Y eso lo comentaba un pastor también. Decía, bueno, llegaba yo a la casa de una persona que era un ateo y pues me dijo, quiero que platiquemos acerca de la Biblia. Platícame, quiero conocer. Entonces le hacía preguntas como que muy comunes, ¿no? Oye, ¿y por qué esto? Y le contestaba. Y dice, empezamos a platicar porque le surgió una cierta curiosidad sobre este tema de Jonás y la ballena. Oye, a ver, ¿qué pasó ahí? Y le explicó, le platicó. Ah, ok. Al parecer, dice, quedó resuelto. Y pasamos al siguiente tema. Y cada cierto tiempo se quedaban de ver y platicaban y le explicaba. Ahora de otro tema, igual complicado, se lo respondía y avanzaban al siguiente tema. Hasta que una vez se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que estaban cayendo en el mismo punto en el que empezaron. Entonces volvían a caer en Jonás y avanzaban y hablaban de otros temas y volvían a caer en Jonás. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Que esta persona no quería creer. ¿Qué le dijo? Basta, arrepiéntete, porque el problema es tu pecado lo que no te deja querer, ¿verdad? Entender esto. No es un tema de inteligencia, no es un tema de conocimiento, sino es un tema moral. Ese es el punto. Aquí tenemos esta unidad en donde el Padre se revela a través del Hijo y el Espíritu Santo es ese medio por el cual nosotros podemos creer. Versos 23 y 24 dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora Jesús se vuelve a los discípulos y les dijo, son bienaventurados ustedes. Han hallado gracia delante de Dios porque han visto, han oído cosas que los profetas, que los reyes antiguos quisieron oír. Abraham, Moisés, Samuel, Isaías, David mismo, solamente vieron sombras de lo que sería una realidad futura. No vieron la realidad, sino figuras que anunciaban lo que iba a venir. David se nos dice que fue un hombre con un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Y David nunca vio lo que Mateo, lo que Lucas, lo que
Marcos vieron. Nunca vio eso. Sin embargo, dicen que él tenía un corazón, ¿verdad? Conforme a Dios. Entonces, muchos de ellos anhelaron ver las cosas que estos discípulos estaban viendo. No las pudieron ver, pero ellos sí. Esto es una gran bendición, es hallar gracia delante del Señor. Ahora, imagínate, ellos son bienaventurados porque los comparamos con los antiguos. Sí. Ahora imagínate tú y yo. Que tenemos la revelación completa de Jesús a través de su palabra. Somos bienaventurados también. Ellos vieron a Jesús, ¿verdad? En carne y hueso. Tú puedes decir, pues qué mayor, ¿verdad? Gozo que haberlo visto en persona. Pero ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Les conviene que yo me vaya. O sea, lo que viene es mejor para ustedes. Porque ya no vas a ver aquí enfrente, sino que el Espíritu va a estar en ustedes. Va a morar con ustedes. O sea, esa es una bienaventuranza aún mayor, el que mi Espíritu esté con ustedes. Ahora entonces, si ellos son bienaventurados, ¿en qué posición nos pone a nosotros? Que tenemos a su Espíritu. Hemos visto y hemos contemplado también lo que muchos en el pasado solamente pudieron imaginar. Pero este conocimiento dado por el Padre, pues decimos que bien, somos bienaventurados, también conlleva responsabilidad. ¿Recuerdas? No hace mucho hablamos de las ciudades, ¿verdad? Que rechazaron el mensaje. ¿Qué pasó con ellos? Se rehusaron a creer a pesar de que habían recibido el mensaje, a pesar de que habían dado, digamos, en nacimiento a algunos de los discípulos, que muchas de las señales se dieron ahí en esas ciudades, decidieron no creer y hubo juicio. En nuestro caso hemos creído y entendido, y en base a este regalo es que debemos vivir de acuerdo a lo que se nos entregó. Entonces esto nos pone así como a los discípulos en una posición de responsabilidad. No es simplemente decir, ya obtuve conocimiento, ya sé, ya puedo tomar buenas decisiones. No, sino ahora tenemos esa responsabilidad de vivir en términos de esto que se nos ha dado. La revelación no tiene como propósito simplemente producir personas que sepan más, sino tiene propósito el producir hombres capaces de juzgar y actuar correctamente. Eso es. Esto que Dios nos da es para que produzca en nosotros ¿qué? La capacidad de juzgar y actuar correctamente. Entonces Dios nos revela su sabiduría aquí para satisfacer la curiosidad de los hombres. Para saber, ya tengo la información, ahora sí quiero saber de quién es la bestia, ¿no? ¿Cuál es el número, el sello, ¿no? El chip, o qué va a ser, o cuál es el dragón, a quién se refiere, quién es el anticristo, y no te da conocimiento para eso, no, sino para que sometamos nuestra vida a su gobierno. Para eso es el conocimiento. Estás conociendo, conoces su ley, encuentras aplicaciones de la ley y dices, las voy a obedecer, voy a vivir en términos de esto que ahora supe. Cada domingo, cada vez que abrimos nuestra Biblia, que tenemos un devocional o que hacemos un estudio, ¿qué pasa? Conoces cosas más y te sorprendes y dices, esto no lo sabía. Ahora entiendo, ya lo sabía, pero nunca lo había visto con esta profundidad. Este nuevo conocimiento que Dios te permite tener, ¿para qué es? ¿Para satisfacer la curiosidad o la comezón del oír? No, sino para hacerte más capaz de servirle. Ya tengo este conocimiento, ahora ¿cómo lo ocupo? ¿Sí? Entonces el hombre autónomo, ¿qué es lo que quiere? Quiere conocer para juzgar a Dios. Quiero ver, y si han visto estos testimonios donde dice, yo me aventé la Biblia y la leí porque quería refutar todo lo que dicen. Y muchos terminan hasta convertidos. Pero muchos quieren conocimiento, ¿para qué? Para poder juzgar a Dios. Pero el creyente lo que hace es que primeramente se humilla ante el Señor
para aprender a juzgar no al Señor, sino que todas las cosas. Esa es nuestra tarea, no es juzgar a Dios, es humillarnos, reconocer que no podemos conocer sin su soberana voluntad, y una vez que tenemos el conocimiento, aplicarlo, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? A seguir aprendiendo y aplicando todo lo que nos revela. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el permitirnos aprender, Señor, algo más y reconocer también, Señor, que el aprender nos pone en una posición de mayor responsabilidad. Ayúdanos a cuidar, Señor, esto que nos entregas para ponerlo por obra, para que aprendamos, Señor, a juzgar, a tomar buenas decisiones y honrarte a través de estas, Señor. Bendícenos y, Padre, que reconozcamos día a día que no podemos entender y no podemos saber nada si no es a través de la fe, Señor, y que la fe es un regalo tuyo. Gracias, Padre, porque a través de estos pasajes podemos tirar al suelo nuestra jactancia y nuestra pretensión de ser autónomos y de creer que sabemos todo, Señor. Ayúdanos, Padre, con el orgullo, ayúdanos con la soberbia, Señor, de creernos sabios cuando somos necios. Ayúdanos, Padre, y venimos delante de ti con esta petición de que nos hagas sabios, de que nos hagas útiles para tu reino, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.